Justo recién terminamos gracias hermano, recién terminamos la semana anterior, gracias a Dios, el estudio de la carta a Tito, el estudio de la carta del apóstol San Pablo a Tito. Lo más probable es que arranquemos en unas semanas eh, pensando en este plan que había mencionado de estudiar eh, Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, tener esta dieta balanceada de la palabra de Dios. Lo más probable es que empecemos en unas semanas la carta de Ageo o el libro del profeta Ageo. Así que también es muy cortito, ¿verdad? Pero un libro muy importante. Y ya que terminamos la carta a Tito y que hoy es el Día del Padre, hoy traigo delante de ustedes un mensaje especial que encontramos ahí en Lucas capítulo 15 versos 11 al 32. Vamos ahí por favor. Lucas 15 versos 11 al 32. Lucas 15, 11 al 32. Y felicitaciones a cada uno de ustedes que son padres, hermanos. Tenemos al mejor padre que es nuestro Dios, ¿verdad? Bien, antes de leer el pasaje que hoy tenemos por delante, quiero ilustrar el sermón con lo siguiente. Carlos Spurgeon nos muestra esta ilustración. Dice él así: cualquier animalito que nos pertenezca nos preocupa si lo perdemos o está en problemas. La otra noche me di cuenta que aun si el gatito no se encuentra en casa, es motivo de preocupación. Alguien ajeno a la familia puede decir, bueno, déjalo afuera, no le pasa nada. Pero el dueño del gatito no piensa de la misma manera, ya que puede pensar cómo dejarle afuera si es una noche fría y lluviosa. Así que no nos gusta perder un gatito, no nos gusta perder un perrito, no nos gusta perder un pajarito. ¿Creen ustedes, dice Spurgeon, que el Dios bueno y misericordioso perderá voluntariamente a aquellos que ha creado su propia imagen y que van a vivir para siempre? Usted podría hacer lo que fuera por recuperar un animalito. ¿Y qué no hará Dios para salvar un alma? Un alma es más importante que 10,000 gatitos, perritos o pajaritos. Termino ahí la ilustración. Amado Padre, si bien esta parábola, Señor, refleja el infinito amor que tienes tú, Señor, por tu creación, por nosotros los seres humanos, Señor. Lo primordial de esta parábola también es, Señor, aquellos que son fariseos, aquellos que se creen justos, aquellos que piensan que conocen todo, Señor, aquellos, Padre, que probablemente están alejados de ti, Señor. Esta parábola el Señor Jesús nos muestra dos facetas de lo que eres tú, Señor. De ese Padre amoroso y misericordioso, Señor, que tiene los brazos abiertos para cualquier arrepentido que viene a ti, pero también, Señor, de ese castigo, de esa reprensión que hay para los hermanos, Señor, que solemos convertirnos en fariseos modernos, en creer, Señor, que conocemos todo, Padre, y viendo de manera despectiva a otros, de manera desdeñosa, Señor. Pero que sea tu palabra la que nos exhorte, la que nos anime, Señor. Alabado seas en el nombre de Jesús. Amén. Bien, Lucas 15, 11 al 32, voy a dar lectura al pasaje. Lucas 15, 11 al 32. También dijo, un hombre tenía 2 hijos, y el mayor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes, viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre, y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre,
y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: Sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzadlo en sus pies, y calzado en sus pies. Y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque este mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Lucas 15, 25. Y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas, y llamando a uno de los criados le preguntó qué era aquello. Y él le dijo: Tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él respondiendo dijo al padre: He aquí tantos años te sirvo, que no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino este tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, ¿has hecho matar al becerro gordo? Él entonces le dijo: Hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto y ha revivido, y se había perdido y es hallado. Lucas 15, versículos 11 al 32. ¿Cuál es el contexto? Bien, esta es una parábola más del Señor Jesucristo. ¿Qué es una parábola? Una parábola es un recurso literario usado para mostrar una verdad. Es decir, esta parábola está diseñada para ilustrar una verdad. ¿Qué verdad nos muestra la parábola del hijo pródigo? Que, como otros mencionarían, podría llamarse mejor el Dios pródigo. Bueno, aquí muestra dos verdades: que Dios es infinitamente misericordioso y que perdona a todo aquel pecador que viene arrepentido. Pero que también nos saca a la luz aquel corazón religioso que solemos tener algunos, ¿verdad? Ese corazón religioso que piensa que está cerca de Dios, que piensa que lo conoce todo, y eso es lo que está mostrando aquí. Pero miren, desde un inicio, cómo a partir del capítulo 15, versículo 1, que encierra otras dos parábolas. ¿Cuáles parábolas? La parábola, Lucas capítulo 15, la parábola de la oveja perdida y la parábola de la moneda perdida. La oveja perdida y la moneda perdida y el hijo perdido. Así concluye Lucas, ¿verdad? Pero ¿quién es la audiencia principal de estas parábolas? ¿Por qué reitero en que esta enseñanza, si bien es para mostrar la misericordia de Dios, pero también lo hace para desnudar nuestro corazón religioso? ¿Por qué digo esto? Miren en el 15:1, un poquito atrás. Es más, dice desde el 14, en el 14 dice que el que esté dispuesto para oír, que tenga oídos para oír, que escuche. Y miren quién era la audiencia de estas tres parábolas. Dice Lucas 15:1, el que tiene oídos para oír, oiga, dice Lucas 14:34. Y en Lucas 15:1, escuchen quién estaba con él. Se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. ¿Cómo terminó el 14:34? El que tiene oídos para oír, oiga. ¿Y quién se acerca? Los pecadores y los publicanos. Lucas 15:1. Esa audiencia principal. Versículo 2. Y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo: a los pecadores recibe y con ellos come. ¿Quién se acercó para oírle? Los publicanos y los pecadores. Pero ¿quién estaba murmurando? Los fariseos y los escribas. Así que el Señor Jesús les habla de estas dos parábolas, ¿verdad? Pero al final vamos a ver cuál es el resultado de esto. Así que he dividido estos versículos en dos partes: el hijo menor perdido y su padre misericordioso, Lucas 15:11 al 24, y el hijo mayor perdido y su padre misericordioso, Lucas 15, 25 al 32. Así que el Señor Jesús estaba con publicanos y pecadores para oírle, pero también estaba con fariseos y escribas que se acercaron solamente para murmurar.
Dice así el texto: se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores. También estaban con él los fariseos. Mantengan esto en mente mientras desarrollamos el estudio. Entonces, ¿qué relación tienen esas tres parábolas? La oveja perdida, la moneda perdida y el hijo perdido. Los tres tienen en común el gozo de recuperar el objeto perdido. Bien, primer encabezado: el hijo menor perdido y su padre misericordioso. Lucas 15, versículo 11. Así que este hijo menor le dice a su padre: dame la parte que me corresponde. Lucas 15, 11 dice: también dijo un hombre tenía dos hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: dame la parte de los bienes que me corresponde, y les repartió los bienes. De acuerdo a Deuteronomio 21, 17, el hijo menor, él era el hijo menor. El primogénito recibía el doble de los demás hijos. A este hijo menor le correspondía la tercera parte de los bienes, de acuerdo a Deuteronomio 21, 17. Y había dos formas en que el padre heredaba a sus hijos. Desde aquí comienzan a ver esta espiral descendente en la que va el hijo. Piensen que es el peor de los pecadores, porque de alguna manera está pidiendo la muerte de su padre para cobrar la herencia con todo y sus intereses. ¿Por qué digo esto? Porque había dos formas en las que el padre podía dar la herencia a sus hijos. Número uno, por testamento y por donación. Por donación en vida. Es decir, el beneficiario, el hijo, recibía todo mientras el padre vivía, y los intereses al morir, y los intereses los recibía cuando el padre moría. En pocas palabras, lo que el hijo estaba pidiendo, o lo que el hijo quizás estaba diciendo es: padre, ojalá estuvieses muerto para recibir mi parte con todo e intereses. Esa era la manera en que podían darle su herencia. El hijo le está pidiendo todo, pero como el hijo aún estaba en vida, tenía que esperar a que muriera para recibir los intereses. Sigue diciendo ahí la narración: el padre le reparte los bienes, aunque no estaba obligado el padre. El padre, piensen que de alguna manera dice: está bien, hijo, ¿quieres eso? Adelante. El hijo recibe un tercio de la propiedad convertido en dinero, y esto fue entregado ¿para qué? Para perderlo todo. Imaginen la deshonra para ese padre. ¿Para qué quería el hijo esos bienes? Dice Lucas 15:13, no muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes, viviendo perdidamente, desperdiciando los bienes de su padre. El hijo tenía una necesidad, ¿no? El hijo tenía alguna enfermedad, ¿no? Lo único que el hijo quería hacer es recibir sus bienes para ir a perderse. Ahora, la mayoría de comentaristas, aunque es una parábola, piensan que este joven era un hombre entre sus 18 y 22 años. Le pide todo a su padre, va a despilfarrar todo. Y este joven de la parábola, dicen algunos comentaristas, que no era casado y que era un joven inexperto en administrarse. Un hijo que quería estar fuera de casa para no tener a su padre atrás de él. Este es este hijo perdido. ¿Y te suena familiar, hermano o hermana, nosotros que queremos estar alejados del Padre cuando pecamos? Los jóvenes, sobre todo, que no queremos que nadie quiera, no queremos que nadie tenga el control sobre nosotros. Eso es lo que el hijo quería. Pero no bastaba solo con eso, sino que el hijo pidió el dinero de su padre para ir a despilfarrar. Dice Eclesiastés 12:1, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, dice el Señor, antes de que vengan los días malos. Cuando somos jóvenes pensamos que tenemos la vida perdida, nos queremos comer el mundo, creemos que lo sabemos todo, de verdad. Así que este hijo es uno de ellos y lo representa así, pero también representa a aquellos creyentes que nos ocultamos cuando pecamos, pensando en que nadie nos ve. Queremos estar lejos de nuestro Padre, lejos del Señor. Un hijo que quería vivir una vida licenciosa, una vida llena de placeres ilícitos. De hecho, en el verso 30, miren lo que dice su hermano mayor que hizo. Lucas 15:30. Pero cuando vino tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras. ¿En qué se gastó el dinero el hijo menor? Con rameras, como dice el texto.
se fue lejos, allá donde nadie lo vea. Recuerden cuando éramos jóvenes y decíamos, déjame vivir mi vida. Yo varias veces lo dije, hermanos. Lejos de nuestro Padre, pero ¿saben por qué? Porque queremos vivir esta vida licenciosa, hermanos. Queremos vivir de esta manera. Así que joven, señorita que te encuentras hoy aquí, acuérdate de tu Creador en tus días de tu juventud, ¿verdad? Yo siempre le digo a mi hijo, tómenos como ejemplos a nosotros que nos equivocamos. Véanos como un mal ejemplo, como padres en que nos equivocamos. Y recurrir al mejor Padre que es Dios, ¿verdad? Así que esta es una llamada, miren cómo desde aquí vamos aplicando. Esta es una llamada para cada joven y señorita que piensa que puede vivir apartado o alejado de Dios. Cuando somos jóvenes queremos experimentar muchas cosas. No hacemos caso y nos convertimos en jóvenes orgullosos. Y queremos estar lejos, allá donde nadie nos vea. El apóstol Pablo nos recuerda, Romanos 13, 13 y 13, 14. Andemos como de día honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia, sino vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Esa actitud del hijo menor refleja también al ser humano pecador que actúa de esa misma manera. El ser humano quiere vivir lejos de Dios. El ser humano piensa que se las puede arreglar solo. El ser humano le dice a Dios, Dios, dame mi espacio. Eso refleja también este hijo pródigo. Los que niegan la existencia de Dios, ¿sabes por qué lo hacen? Porque a negar a Dios no hay quien ponga freno a una vida licenciosa. Las personas que niegan a Dios lo niegan no por fines intelectuales, sino por fines morales, porque quieren vivir una vida licenciosa. Quieren vivir una vida apartada del Padre Celestial. Sí. No vienes a Cristo por tu familiar cristiano que aún se porta mal. No vienes a Cristo porque tú quieres vivir esa vida licenciosa todavía. Juan 3:20 dice, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Esa es la actitud de aquel que quiere vivir alejado de Dios, aquel que se entrega a la inmoralidad, a una vida de pecado como lo hizo este hijo. Pero ¿sabes qué? Dios extiende su mano por medio de Cristo para venir en arrepentimiento. Pero el hombre se empeña en vivir alejado de Dios. Seguimos ahí con la narración, Lucas 15. ¿Qué pasó con con el dinero? Miren lo que dice ahí. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Este joven vivió perdidamente, se terminó el dinero, vino hambre en ese lugar y el joven se quedó en ceros. Como cuando tienes muchos amigos porque tienes dinero, porque los invitas aquí y allá, porque los llevas en tu carro de un lado a otro, pero cuando todo eso se termina, ¿qué pasa? Te quedas completamente solo o completamente sola. Pues a este joven le pasó eso. Este joven era de un trasfondo económico bueno. Su papá era pudiente, él era pudiente. Y este joven, alejado de su padre, se quedó sin nada. Se gastó todo el dinero, se quedó absolutamente en ceros. Y pensemos que de alguna manera fue a buscar trabajo y el trabajo que le estaba ofreciendo a alguien se lo estaba ofreciendo un gentil. Pero miren qué tipo de trabajo. Lucas 15:15. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para apacentar cerdos. Un joven pudiente apacentando cerdos. Aquí está la consecuencia del pecado. Porque todo lo tenemos de nuestro Padre Celestial, pero cuando queremos vivir apartados, a veces Dios te permite que toques ese fondo de sufrimiento para reconocer que necesitas de Él. Y no porque Dios sea un Dios ególatra, no, porque es un Dios misericordioso que busca a sus hijos, que busca al pecador, lo veremos más adelante. Pero Dios muchas veces cuando te alejas de Él, te dejará tocar fondo para que muestres esa miseria, para que veas esa miseria de tu pecado.
Lucas 15:16 dice que se terminó todo y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. ¿Has tenido esa hambre así? Hay días que uno tiene tanta hambre, ¿verdad? No hemos comido tal vez desde en la mañana y ya en la tarde ya trabajamos todo el día y tenemos hambre. ¿Cómo nos sentimos? Y por ahí andamos tomando un poco de lo que nuestra esposa está preparando, algo que vemos ahí, ¿verdad? Imagínate que este joven lo único que podía comer eran algarrobas, ese alimento de los cerdos. Para empezar, de acuerdo a Deuteronomio 17:11, el cerdo era un animal impuro, un animal que no concebían los judíos. Así que este hombre va al fondo de sufrimiento, al fondo de su miseria. Tiene que apacentar cerdos. Ahora, si fue con aquel hombre y lo envía con los cerdos, es porque nadie quería ayudarlo. Así que va y está en ese momento en que tiene que comer esas algarrobas. Este joven judío termina cuidando cerdos, lejos de casa, había caído a lo más bajo, lejos de alguien que le tendiera la mano, de algún otro judío que le empleara en otra cosa. Sí. Ahora, no solo estaba en la humillación total, sino que tenía hambre todo el tiempo, esa es la idea. Hambre que le apetecía comer del desperdicio de los cerdos. Comer algarrobas, escuchen esto, significaba la peor de las miserias para un judío. Comer algarrobas significaba la peor de las miserias para un judío. ¿Sí? Y como nadie le daba de comer otra cosa, este hombre iba a comer ahí esas algarrobas. ¿Te das cuenta hasta dónde llegó? ¿Hasta dónde tuvo que tocar fondo? Eso pasa cuando te alejas de Dios siendo creyente. Esa es la condición del ser humano que está sin Cristo, hermanos. Aunque piensan que viven bien, aunque piensan que lo tienen todo económicamente, alguien que está sin Cristo se encuentra en esta condición. Alguien que está sin Cristo se encuentra en esta condición. Dice un autor, esta es nuestra semejanza, todos somos por naturaleza orgullosos y tercos, no nos complace la comunión con Dios, nos apartamos de Él y nos vamos lejos. ¿Qué tan bajo hemos caído en nuestro pecado? El pecado es así, hermano y hermana, amigo y amiga. El pecado solo te ofrece un deleite temporal, pero hay una consecuencia eterna. Si aún queremos vivir una vida de pecado, hay una consecuencia eterna. El pecado puede prometerte una vida de gozo, pero dice Romanos 6:23 que la paga del pecado es la muerte eterna. El pecado, hermanos, nos ofrece un deleite momentáneo, instantáneo, y hay una consecuencia eterna, el tormento eterno en el infierno. Porque la paga del pecado es la muerte, mas la gracia de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Y este joven, estando ahí, se dio cuenta de esa condición, hermanos, tan deplorable en la que se encontraba. Tocó ese fondo de sufrimiento. Aunque el padre no estaba obligado a darle la herencia al hijo, el padre se la da a su hijo. Así que el Señor hoy te habla una vez más por medio de su palabra y te confronta y te dice cuánto tiempo vas a estar escuchando la palabra, cuánto tiempo más quieres vivir en tu vida de pecado y no venir y no correr a Cristo, a este Padre misericordioso. Ahora recuerden quién está hablando, quién está mostrando la parábola. Es Jesucristo, hermanos. ¿Quién era su audiencia principal? Estos que tenían necesidad de Cristo, los publicanos y pecadores, y querían escucharle. No cierres hoy tu oído como lo hicieron los fariseos y los escribas, que murmuraron. ¿Por qué? Porque eso se llama autojusticia. Creer que estoy bien con Dios cuando no es así. El único camino para venir a Dios es Jesucristo, porque solo hay un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, el Dios hombre. Así que tú, ¿dónde te encuentras? ¿Teniendo esa necesidad de Dios o con tu autojusticia todavía? Sí. No quieras tocar ese fondo de sufrimiento que muchos hemos tocado. Sí. Déjame decirte algo, amigo y amiga. Tu alma es muy valiosa para Dios, aunque no lo creas, porque fuiste hecho a imagen y semejanza. No llegues a ese fondo de sufrimiento. Seguimos ahí en la parábola. Miren lo que pasa.
Y este es un ejemplo de arrepentimiento, hermanos, de reconocer la condición pecadora, y ahora es como que un rayo de luz ilumina al joven. Lucas 15:17. Y volviendo en sí, es decir, un rayo de luz le ilumina, dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Recuerden que era un joven pudiente, su padre era un hombre que vivía holgadamente, y el joven sabía que los jornaleros de su padre vivían bien, pero dice: ¿cómo me encuentro yo en esta situación cuando los jornaleros de mi padre viven bien? Esa es la consecuencia de su pecado. Cuando tú te alejas de Dios, esa es la consecuencia de tu pecado, porque nuestro Padre Celestial nos da manos llenas. Mateo 6:33, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás vendrá por añadidura. No tienes que preocuparte de qué vestir, de qué comer, dónde dormir, porque si tú centras tu atención en tu Padre Celestial, Dios se va a encargar de todo lo demás. Pero este joven se olvidó, y no solo se olvidó, le deseó la muerte a su padre para recibir esa herencia y para gastarlo de una manera que no correspondía a este joven. ¿Qué hubieses hecho tú con uno de tus hijos? Porque esto también habla de ponernos en ese lugar. Nos llenamos de coraje tal vez con un hijo, ¿verdad? Ante esta situación. Pero lo que refleja esta primera parte del estudio es la infinita misericordia de Dios por aquel que viene con un corazón contrito y humillado, rogando a Dios perdón por sus pecados, rogando por la salvación. Sí. Verso 17 dice que este joven, volviendo en sí, en hebreo y arameo expresa un arrepentimiento, expresa penitencia. Sí. Los jornaleros en ese contexto eran siervos, eran esclavos a sueldos contratados por día, y el padre les pagaba bien. Así que este joven era pudiente, su padre era pudiente. Dice: yo estoy aquí batallando para tener lo diario, mientras los jornaleros de mi padre viven bien. Así que dice el verso 18 que vuelve en sí y reconoce que ha pecado contra el padre. Reconoce que se ha equivocado. Es decir, el joven dice: he errado al blanco. Sí. Señor, he errado en querer hacer tu voluntad. Señor, he sido un desastre como hijo. Señor, he sido un joven que ha despilfarrado tu dinero. He pecado contra el cielo, es decir, he pecado contra ti, Padre, y he pecado contra Dios. El Padre aquí, Dios es representado aquí por el Padre, y el Hijo, esos pecadores que somos, el Hijo que se aleja de Dios. Una persona, hermanos, que peca deliberadamente, miren, dice Números 12:11, cuando Aarón y María murmuraron contra Moisés, dice Números 12:11, Señor mío, locamente hemos actuado, locamente hemos pecado. Así que alguien ha dicho lo siguiente: alguien cuando peca está fuera de sí como si estuviera loco. El joven acaba de reconocer que ha pecado delante del Padre, y el perdón de Dios viene de manera inmediata, como lo hizo con David cuando pecó con Betsabé, ¿recuerdas? Natán le confronta, confiesa su pecado y el Señor de manera inmediata le perdona. Pero ¿sabes por qué no quieren venir muchos pecadores a Dios? Porque no quieren dejar su pecado, porque quieren vivir en ese pecado, revolcándose en ese lodo. En palabras del apóstol Pedro en segunda de Pedro, quieren volver a su vómito, quieren permanecer en su vómito, hermanos. Por eso no vienen a Cristo. En el contexto se habla de los falsos profetas, ¿verdad? Segunda de Pedro. Pero se puede aplicar aquí, como lo dice Proverbios, que el cerdo se vuelve a revolcar en su vómito. ¿Por qué la gente no viene a Cristo? Porque quiere vivir de esta manera, alejados del Padre, cuando el Padre te ofrece todo, cuando el Padre te ofrece salvación y vida eterna en Cristo Jesús. Sí. Así que, una vez más te pregunto, ¿tú de qué lado estás? ¿De un pecador arrepentido o esta autojusticia que veremos en los versículos 25 en adelante? Sí. Este joven ha sido un ingrato con su padre, sí, pero está mostrando la naturaleza del arrepentimiento. Y miren aquí la respuesta del padre. Verso 18 dice el joven: vuelve en sí. Lucas 15:18, me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como a uno de tus jornaleros.
Señor, págame, ya no me tomes como tu hijo, sino págame el sueldo que le pagas a tus jornaleros, porque él avergonzó a su padre, avergonzó a su familia, avergonzó a su pueblo. Lo peor de lo peor. Seguramente muchos de nosotros les daríamos la espalda, ¿verdad? Les cerraríamos la puerta. Pero miren la misericordia de Dios, porque el Padre, aún antes de que el Hijo, expresa aquí la parábola, el texto expresa que aún antes de que el Hijo le diera alguna explicación, mira Padre, pequé porque pues mira, soy joven, los jóvenes nos equivocamos. El padre le dijo, Lucas 15:20, y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzadlo en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta. ¿Qué hizo el padre? Fue movido a misericordia, perdonó a su hijo, no le pidió una explicación. Es lo mismo que hace Dios con nosotros. Esa humillación que el padre tuvo porque al correr a su hijo tuvo que levantarse esa bata, esa túnica, mostrar las piernas, ser avergonzado delante del pueblo, pero no le importó porque él amaba a su hijo y ejerció esa misericordia. ¿Y sabes quién hizo eso? ¿Sabes quién hizo eso por nosotros? Cristo Jesús, que dejó el cielo para venir a encarnarse, a morir por nosotros, a tener esa naturaleza humana, a humillarse por nosotros y pagar en esa cruz por nuestros pecados. No le importó al Hijo de Dios venir y convertirse en un ser humano, encarnarse para pagar por nuestros pecados. Es lo que el Hijo está haciendo aquí, el Padre está haciendo aquí por el Hijo. Porque si bien este padre era avergonzado por levantarse la túnica, es lo que Cristo Jesús hizo al dejar su trono por nosotros. Uh-huh. Vino a su padre y cuando aún estaba lejos lo vio su padre. Uh-huh. Lo abraza, lo besa. ¿Sí? Después de todas sus malas acciones, ¿cómo crees que estaba su padre? Su padre lo amó, tuvo misericordia por él. Él esperaba anhelante el regreso de su hijo. Fue movido a misericordia, tuvo compasión de él en el fondo de sus entrañas. Le perdonó de manera inmediata. Sí. Dios en su providencia permite que vivamos las consecuencias de nuestro pecado, la manera en que vivimos alejados de Él, para que hagamos su voluntad. Para que cuando le miremos veamos la misericordia que tiene por aquel pecador que se arrepiente y confiesa a Cristo como Señor y Salvador. Dios tiene misericordia aún de aquel que a nuestros ojos podemos pensar que no tiene remedio, de aquel borrachito en la calle, de aquel familiar drogadicto o borracho, de aquella prostituta, de aquel mentiroso, de aquella mentirosa que a nuestros ojos juzgamos mal. Pues ¿sabes qué? Esas personas, si vienen a Cristo Jesús arrepentidos, tienen esa oportunidad de salvación. Dios tiene misericordia de ese tipo de pecadores. ¿Estás orando por él o por ella verdaderamente? ¿Estás clamando por tu familiar que se encuentra en esta condición? ¿O piensas como muchas veces decimos, ay no, este no tiene remedio? Tú no tenías remedio, yo no tenía remedio, pero Dios tuvo misericordia de nosotros. Muertos en delitos y pecados, y Dios tuvo misericordia de cada uno de nosotros. Así que es menester que ores por esas personas, porque si no, seremos como estos que vamos a ver a continuación. La misericordia que Dios tuvo en Cristo para ti y para mí si eres un creyente. Mateo 9:36, Cristo tenía esa compasión. Viendo las multitudes tuvo compasión de ellas porque estaban angustiadas y abatidas como ovejas sin pastor. Versículo 20 nos dice que el Señor que le abrazó. Ahora, miren lo que tenía que hacer el Padre. Deuteronomio 21. Vamos a Deuteronomio 21, 18 al 21. Miren lo que podía hacer el Padre, hermanos. Y esto exalta una vez más la misericordia de Dios. Deuteronomio 21, versículos 18 al 21. Deuteronomio 21, versos 18 al 21. Miren lo que el Padre podía hacer con su Hijo por lo que el Hijo había cometido. Si alguno tuviere un hijo contumaz y rebelde,
que no obedeciere la voz de su padre ni a la voz de su madre, y habiéndole castigado no les obedeciere, entonces lo tomarán su padre y su madre y lo sacarán ante los ancianos de su ciudad y a la puerta del lugar donde viva. Y dirán a los ancianos de la ciudad: este nuestro hijo es contumaz y rebelde, no obedece a nuestra voz, es glotón y borracho. Entonces todos los hombres de su ciudad lo apedrearán y morirá. Así quitarás el mal de en medio de ti, y todo Israel lo oirá y temerá. ¿Qué podía hacer el padre? Esto. ¿Y sabes qué hizo? Lo perdonó. ¿Sabes qué podía hacer Dios con nosotros? Mandarnos al infierno eterno. Pero ¿sabes qué hizo con nosotros? Nos perdonó. Qué ejemplo del Padre, ¿verdad? Lleno de misericordia. Salmo 103 habla de la misericordia de Dios. Así que el Padre lo esperaba, lo recibe, lo abraza, no le importó ser avergonzado por mostrar las piernas. ¿Sí? El Hijo preparaba un sermón para pedir perdón, como hacemos o como hacíamos muchos cuando jóvenes, ¿verdad? 1000 pretextos para excusar nuestras faltas. Y el Padre dice: mira, no me vengas con tu sermón. El Padre le arrepiente, le acoge, le cobija y le da perdón en Cristo Jesús a aquel pecador que viene arrepentido. Lo ama, hermanos, lo perdona. ¿Qué queremos hacer cuando nuestro hijo se porta mal? Sermonearlo, pero aquí vemos que el Padre lo ama. Y miren lo que dice, verso 22, Lucas 15, 22. El Padre dice a sus siervos: saca el vestido, saca el anillo, vamos a matar al mejor becerro. ¿Qué simbolizaba en ese contexto el vestido? Símbolos de alto nivel social y aceptación. Este hombre que estaba ahí con los cerdos, en el lodo, ahora una vez más recibe este símbolo de nivel social y aceptación. Luego, ¿qué muestra el anillo? Un anillo con sello, lo que muestra autoridad, aceptado de nuevo en la familia. Y luego sandalias en los pies, lo que significa que ya no es un esclavo, sino libre. Y luego, versículo 23, matar al becerro significaba que ese animalito era alimentado para una ocasión especial, para grandes festividades. Un animal de ese tamaño alcanzaba para alimentar a todo un pueblo, a toda esa región. Así que no solamente le perdona, le recibe una vez más ese lugar de honor como hijo, ¿sí? Esa autoridad que le da una vez más como hijo. Ese es el perdón de Dios. Juan 1:12 dice que a los que le recibieron les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Has pensado eso a veces cuando lees ese versículo? Decir: yo soy hijo del Creador, yo soy verdaderamente un hijo de Dios. Pues cuando Dios te perdonó de tus pecados, fuiste adoptado y fuiste colocado en ese lugar de honor, como hijo de Dios, como hija de Dios. Eso es lo que está reflejando aquí la parábola. Dice un autor: el que llegó como un vagabundo ahora es tratado como un huésped de honor. Sí. Hermanos, en esta parábola, en este punto, Jesús está hablando de Dios. Dios se regocija cuando un pecador viene en arrepentimiento. Dios se goza, y dice el verso 24: mi hijo estaba muerto y ha revivido, estaba perdido y fue hallado. ¿Qué está reflejando aquí? Efesios 2:1, el hombre sin Dios está muerto en sus delitos y pecados. Lucas 19:10, el Hijo del Hombre vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Así que si tú te identificas en esta parte de la parábola, es momento que vengas en arrepentimiento y fe y creas en Cristo Jesús como tu Salvador. Pero aquí está la otra cara de la moneda. El hijo mayor perdido, pero también su padre misericordioso. Dice Lucas 15:25. El hijo menor representa a los publicanos y pecadores que querían escuchar. Ahora, Lucas 15:25, el hijo mayor representa a los escribas y fariseos, a esa audiencia en ese momento que estaba con Jesús. Y el hijo mayor regresa de donde estaba trabajando. ¿Qué quiere decir esto? ¿Dónde estuvo el hijo mayor cuando el hijo pidió la herencia? ¿Dónde estaba el hijo mayor cuando el padre recibió al hijo menor? ¿Dónde estaba? Lejos, ocupándose en lo suyo. ¿Qué quiere decir esto? Que este hijo mayor no tiene comunión con Dios, no tiene relación con Dios, como los escribas y fariseos que conocían los 613 mandamientos de la ley, pero eso no les daba la comunión con Dios. Así que miren cómo desde aquí nos va mostrando. Aquellos que también son justos delante de sus ojos, ¿verdad?
que piensan que están bien con Dios, pero no lo están. Continuamos ahí en el relato, Lucas 15:25. Lucas 15:25 dice: y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas, y llamando a uno de los criados le preguntó qué era aquello. Él le dijo: tu hermano ha venido, y tu padre ha hecho matar al becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Y miren, la respuesta del hijo puede ser la siguiente, voy a parafrasearlo así. Se entera que su hermano menor regresa, y el hijo mayor dice: mira, le he recibido con bombo y platillo. ¿Sí? Dice este hermano mayor en su religiosidad externa: ajá, Señor, yo tengo más derecho. Padre, a mí no me has matado ni un cabrito, y a este le estás matando al mejor becerro. ¿Qué muestra eso también, hermanos? Coraje, envidia, celos, lo peor que hay entre los creyentes. La palabra que refleja en el verso 28 de que se enoja, es decir, este hermano mayor se encolerizó. Señor, yo soy mejor que este pecador. ¿Cómo lo puedes recibir de esa manera? Yo te ayudo en todo, Señor. Yo leo la Biblia a las 6 de la mañana todos los días. Señor, yo no falto a la iglesia, Señor. Señor, yo tengo 35, 40, 60 años como creyente. ¿Y cómo me tratas? Y a este pecador que acaba de llegar a la iglesia, ¿lo tratas de esa manera? Es lo que está reflejando esta parábola, hermanos. Todos somos iguales delante de Dios, pero miren a este hermano mayor con esta religiosidad externa, como lo hacían los escribas y fariseos. Padre, yo estoy en todos tus negocios, y este que anda de perdido derrochó todo y lo tratas mejor. El padre recibió al hijo con gozo, pero el hijo mayor estaba encolerizado, hermanos. Y hasta quizá el hijo mayor tenga razón. Estaba ocupado en los negocios del padre, pero estaba alejado del padre. Lo mismo pensaban los escribas y fariseos. Conocemos la ley, Señor. Sabemos que vendrá un Mesías. Bueno, lo tenían enfrente y no lo reconocían. Hermano y hermana, tu corazón puede tener esa misma actitud en este día. Mi corazón religioso puede tener esa misma actitud. Podemos estar haciendo 1000 cosas para el Señor, pero escúchame bien, lejos del Señor. Hermano, hermana, no depende de ti. No es la carga que tú pienses que llevas. Puedes estar haciendo 1000 cosas para el Señor, pero ¿sabes qué? Lejos de tu Señor. Hermanos, que nunca se nos olvide que el que debe de estar entronizado es Cristo, es Dios y su palabra. Lo que hacemos nosotros es para que Él reciba toda la honra y reciba toda la gloria. Señor, yo hago más en tu iglesia, Señor. ¿No pensamos a veces así? Tristemente. Señor, yo organizo todo esto, Señor. No, hermanos, no es en nuestras fuerzas. Es Dios que lo hace a través de nosotros, que nuestra cabeza es Cristo y nosotros somos su iglesia. Mostramos esa actitud del hijo mayor cuando nos comportamos de esa manera. Es muy fácil, hermanos, convertirnos en fariseos modernos. ¿Por qué hacemos lo que hacemos? Preguntémonos eso. Somos como los escribas y fariseos, pero en realidad estamos alejados de Dios. Si el Señor Jesús mirara tu corazón, que lo hace, miraría un corazón que no le importa el sacrificio que tenga que hacer por servirle, por amor a ese Dios, o miraría un corazón religioso, un corazón con una carga cuando hace algo para el Señor. ¿Qué miraría el Señor si mirara hoy tu corazón? ¿Miraría religión externa? El padre de ambos hijos hizo matar al becerro y celebrar el regreso de su hijo, pero el mayor hizo un berrinche. Se encolerizó, hermanos. La queja de los fariseos para con Jesús siempre fue: ¿por qué comes con estos pecadores? ¿Por qué, hermanos? Porque se creían justos. Jesús, ¿a qué vino? Dice Lucas 19, vino a buscar lo que se había perdido. ¿Cuál fue siempre su queja? ¿Por qué comes con estas prostitutas? ¿Verdad? Miren al Señor quizá con ternura, versículo 29. Mas él respondiendo dijo al padre: he aquí tantos años te sirvo,
no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino este tu hijo, mire cómo se refiere despectivamente, cuando vino este tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para el becerro gordo. Miren lo que dice un comentarista cuando dice en el verso 30, pero cuando vino este tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Lo que está reflejando ahí, dice un comentarista, es que este hombre mayor, este hermano mayor, quizá en el fondo de su corazón, él quería o él hubiese querido tener esa oportunidad de irse con las rameras. Es decir, él estaba deseando irse, pero no lo hacía porque era un religioso. Ocultaba, pecado oculto, hermanos, en nuestras vidas. Dicen por ahí una frase muy mundana, ¿verdad? Dice así, lo que te choca, te checa. Y aquí aplica, ¿no? Un poco. Lo que te choca, te checa, porque el defecto que ves en el otro, el pecado que el otro está cometiendo, lo que el otro está cometiendo, es quizá algo que tú quieres hacer en el fondo de tu corazón. Es lo que está reflejando aquí. Mira, este se fue con las prostitutas cuando tú en el fondo a lo mejor deseas ese pecado. Es lo que está reflejando aquí el pasaje. Miren, ¿por qué les decía al inicio del sermón que esto más bien revela nuestro corazón religioso? ¿Cómo somos? Cuando nos quejamos y murmuramos de demás. ¿Qué estaban haciendo los fariseos y escribas? Miren, los pecadores y publicanos querían escuchar, pero los escribas y fariseos murmuraban. Ah, mira la hermana mira el hermano cómo viene vestido. Refleja un corazón religioso, hermanos. Lo que al Señor a sus ojos no agrada, hermanos. Por eso me encanta esta parábola y entre más la estudio, más detalles encuentras, pero el fondo es ese, la autojusticia. La autojusticia aquí, hermanos. Sí. Versículo 30. Para este mataste un becerro y a mí ni un cabrito. No. Señor, al hermano lo bendices más y casi ni trabaja. Y yo que todos los días estoy de 8 a 6, de 8 a 7, pues apenas ahí. Refleja eso, hermanos, la envidia que tenemos por otros hermanos cuando Dios les bendice. A Dios le complace hacer eso, hermanos. Y nosotros al contrario deberíamos alegrarnos por los demás cuando Dios bendice a los hermanos. Hermanos, la obediencia a Dios es porque le amamos, no por un compromiso. Jonás cumplió la voluntad de Dios, pero ¿cómo? A regañadientes. Tienes que ir a predicar, Jonás. Ay, Señor, sí está bien, voy a tener que ir con los hermanos. ¿Ya se convirtieron? Sí, está bien. No, hermanos, hagámoslo con gozo. Sí. Jonás no quería la salvación de los ninivitas. Efesios 6:6 dice, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón, haciendo la voluntad de Dios. Sí. Así que tanto el uno como el otro necesitan arrepentimiento. El hijo mayor tenía celos ocultos, superioridad oculta, deseos ocultos, porque al decir lo gasto en prostitutas es como querer confesar un pecado. ¿Sí? Yo he escuchado de muchas personas, aunque ya dije varias veces que el pecador no viene a Cristo porque quiere seguir en su pecado, pero he escuchado de muchas personas incrédulas que dicen que los cristianos nos sentimos. Varias personas me lo han dicho, hermanos. No es justificación para su pecado, pero creemos que porque ya leemos la Biblia y vamos con nuestra Biblia bajo el brazo, ya somos mejores que los demás. No es así, hermanos. No es así. Seamos humildes con los incrédulos. Y es algo que desnuda nuestros corazones. Ujú. El hombre mayor podría pensar, el hermano mayor, mira, yo no peco tanto como ese hermano o hermana. Yo haría mejor ese ministerio. ¿No hemos pensado muchas veces así? Si yo estuviera en ese lugar, yo lo haría mejor. Yo haría mejor ese ministerio. Yo casi no falto a la iglesia. Soy mejor que otro. Qué bueno que no soy como ese borrachito. Qué bueno que no soy como ese hermano o hermana que sigue cometiendo estos pecados. Pero tal vez te guste estar ahí. Tantas aplicaciones y enseñanzas que el Señor nos deja con esta parábola. Ese tono despectivo que usó. Así que hermanos,
Dios ama tanto al uno como al otro. Esa es la misericordia de nuestro Padre. Así como el publicano y pecador necesita arrepentirse de su vida alejada de Dios, el hombre que vive en su autojusticia lejos de Dios necesita arrepentirse de sus pecados. El hombre que está sin Cristo y que cree que él haciendo buenas obras llegará al cielo, necesitas arrepentirte. Pero cristiano y cristiana necesitamos arrepentirnos de nuestra autojusticia, de nuestra religiosidad externa. El Padre misericordioso perdona tanto al uno como al otro. Nuestro Padre misericordioso se goza de aquellos que vienen en arrepentimiento y fe, pero también se goza del amor genuino de sus hijos. Mirad cuán gracia nos ha dado el Padre de llamarnos sus hijos, dice primera de Juan 3:1, ¿verdad? Señor, te damos gracias por este tiempo que desnudas nuestro corazón. Si alguien aquí no te conoce, Señor, rogamos, Padre, rogamos que venga en arrepentimiento y fe. Señor, ¿cuántas veces han escuchado el Evangelio, pero no vienen a ti, Señor? Padre, y sobre todo perdona nuestra religiosidad externa. Perdona cuando pensamos que todo lo que hacemos, Señor, es en nuestras fuerzas, es para nosotros. No es así, Señor. Tú debes recibir y tú debes llevarte toda la gloria en todo. Tú nos das las fuerzas, Señor. Cada ministerio, cada área de tu iglesia, Señor, depende de ti y es para ti, Señor. Padre, ayúdanos siempre. Alabado sea, Señor, en el nombre de Jesús. Y gracias por ser nuestro Padre. Gracias por ser nuestro Padre Celestial. En el nombre de Jesús. Amén.